A continuación, doy la bienvenida al doctor Octavio García. Él es médico internista de la Universidad del Valle, endocrinólogo de la Universidad ICESI y actualmente se desempeña como endocrinólogo aquí en la Fundación Valle de Lili. Ahora sí. Buenos días. Ya el doctor Pachajoa me allanó el camino. Ya esto nos va a permitir entender mejor cuando hablamos de lipemia familiar. Entonces, como ya saben, entonces vamos a hablar del ABC de la lipemia familiar. Cada vez nosotros quisiéramos entender la lipemia familiar más fácil o hacer un abordaje probablemente un poco más certero con esos pacientes. Pero primero quisiera mostrarles este caso. Este es un caso que nos puso un reto en la consulta. Es una paciente de 43 años que ya tiene un diagnóstico desde 2018 de una hipercolesterolemia familiar homocigota. Esta paciente ya tiene una estenosis crítica de su válvula aórtica, ya tiene insuficiencia aórtica severa, tiene aorta en porcelana y tiene ese estudio genético que es del 2018. Esta paciente ya recibe estatina y ezetimibe a dosis máxima, recibe alerucumab cada 15 días, pero este es su valor, este es su perfil lipídico. O sea, está con una terapia óptima, pero su LDL es de 170. Adicionalmente, ya le habían hecho un score de calcio que era de 0. ¿Ustedes qué piensan con esta paciente? ¿Esta paciente está fuera de metas? ¿Requiere terapias adicionales? ¿O ese score de calcio me podría dejar tranquilo? Esas son como las cosas que uno lo pone como a pensar y ver si realmente esta paciente tiene ese riesgo tan elevado como lo dice su diagnóstico genético. Y eso es lo que yo quiero que, digamos, a lo largo de la charla podamos responder. Entonces, dentro de el ABC que pretendo traerles, la primera es la A, y es estar alerta con estas enfermedades. Ya el doctor Pachajoa nos dijo, no son tan raras como uno espera. Si comparamos, digamos, con otras patologías genéticas, probablemente es mucho más frecuente, hasta 5 veces más frecuente, digamos, que la drepanocitosis, que la fibrosis quística. Entonces estamos hablando de algo que no es realmente tan infrecuente, que dependiendo del sitio donde yo lo estudie va a cambiar la frecuencia y la encuesta estadounidense probablemente es la que nos ha permitido establecer cuál es como la prevalencia porque es la más grande. Entonces por eso establecemos y ahí se ha establecido, digamos, para la hipercolesterolemia familiar heterozigota prevalencias entre 250 y 300, de 1 en 250 a 1 en 300, pero va dependiendo del contexto. Vemos como en personas que han tenido infarto, jóvenes, la prevalencia puede ser mayor. Pero cuando yo hablo de hipercolesterolemia familiar homocigota, esta sí es menos frecuente, se estima que puede ser 1 en 300.000, 1 en 1.000.000, entonces afortunadamente estas presentaciones más infrecuentes. Pero la prevalencia varía dependiendo del contexto. Yo veo como mi prevalencia en población general es alrededor de 1 en 300, pero si yo cojo los pacientes que tienen enfermedad coronaria, baja a 1 en 31, pacientes que tienen enfermedad coronaria prematura 1 en 15 y pacientes que tienen hipercolesterolemia severa probablemente 1 en 14. Entonces va a depender de mi contexto, del paciente donde me llegue, por eso probablemente muchos pacientes de estos primero llegan al cardiólogo, porque ya llegan habiendo debutado por enfermedad coronaria. Cuando yo lo sospecho, ya nos mostraba, digamos, el doctor Pachajoa esta imagen y vemos cómo el promedio de los pacientes que tienen las variantes patogénicas en este sentido es alrededor de 190 miligramos por decilitro y por eso se ha tomado como punto de corte, pero tener en cuenta que es claro que a partir de este punto es donde yo empiezo a tener estudios genéticos positivos. Vemos cómo es alrededor de un 3% por encima de 190 miligramos por decilitro, sube alrededor de un 10% por encima de 220 miligramos por decilitro. ¿Por qué los tengo que identificar? Porque la mortalidad es elevada en estos pacientes. Vemos cómo la mayoría de los pacientes en hipercolesterolemia familiar heterozigota independiente del género se mueren por causas cardiovasculares, por enfermedad cerebrovascular,
pero también hay un pequeño porcentaje que se mueren por cáncer. No está muy claro el por qué aumenta la prevalencia de cáncer, los estudios realmente no son muy concluyentes, pero probablemente esto genera un estado proinflamatorio que lleva a una oncogénesis como tal, pero pues sí hay registros que demuestran que hasta un 17% de las personas con hipercolesterolemia familiar heterozigota podrían tener mayor prevalencia, mayor muerte por cáncer. Pero cuando yo tengo presentaciones severas como la hipercolesterolemia familiar homocigota, estas complicaciones son mucho más tempranas. Veo cómo incluso yo puedo tener eventos cardiovasculares a los 30 años, yo puedo tener estenosis aórtica antes de los 30 años. Entonces, sí es importante identificarlos, hacer el examen físico, como decía el doctor Pachajova, pero aquí hay algo importante, y es donde quiero hacer hincapié, y es que no todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen el mismo riesgo. Entonces, uno ha tenido muchos pacientes con colesterol LDL elevado por mucho tiempo, pero no todos llegan a eventos cardiovasculares. Entonces uno dice en qué que un paciente sí y otro no, y probablemente es que se han establecido biomarcadores, estudios genéticos o incluso estudios de imagen que pueden permitir discernir qué pacientes tienen un mayor o un menor riesgo de eventos cardiovasculares. Y aquí es importante que si yo tengo un estudio genético positivo, yo tengo más de 3 veces, una probabilidad casi un poco mayor de 3 veces de tener un evento cardiovascular. Si yo tengo al examen físico signos de exposición acumulada al colesterol elevado, como es el engrosamiento del tendón aquiliano, tengo más de 4 veces una mayor probabilidad de tener de eventos cardiovasculares. Pero es que si yo tengo el estudio genético y la evidencia que tengo exposición prolongada al LDL elevado, tengo más de 11 veces mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces, no solamente el estudio genético, también es examinar al paciente, ya lo habíamos dicho. Pero también puedo medir la lipoproteína A. Cuando yo comparo, y aquí es importante, cuando yo comparo a los pacientes que tienen lipoproteína A elevada con los que tienen hipercolesterolemia familiar, hay un riesgo que se superpone. O sea, estos pacientes tienen un riesgo similar de eventos cardiovasculares, pero cuando yo tengo ambas, prácticamente es el doble de riesgo para tener un evento cardiovascular. Entonces, algo que podríamos hacer estos pacientes es medir la lipoproteína A como para establecer cuáles tienen mayor riesgo, pero también los podemos enmarcar dentro de las escalas de riesgo. Esta es la encuesta española, y esta encuesta española nos pone 2 ejemplos. Vemos cómo compara un hombre de 66 años con una mujer de 20 años y cómo cambia el riesgo, tanto por edad, por comorbilidades. El señor tiene un riesgo, cuando tiene todas estas comorbilidades, es obeso, hipertenso, fuma, tiene lipoproteína elevada o ya tiene historia personal de enfermedad coronaria, tiene un riesgo a 10 años mayor del 60%, a 5 años alrededor del 40%. Comparado con una mujer a los 20 años con las mismas comorbilidades, obviamente ese riesgo va a ser menor, pero es que son porcentajes que son muy altos cuando los comparamos con la población general. También les puedo hacer estudios por imagen. Yo les puedo hacer el score de calcio que le hicieron a la paciente del ejemplo. Y hoy que se establece que yo voy a hacer una distinción si este score de calcio es 0 o diferente a 0. ¿Por qué hacer la distinción? Porque vemos cómo se superponen los pacientes que tienen un score de calcio entre 1 y 100 y mayor a 100. Realmente el riesgo de evento es similar a 3.6 años de seguimiento en promedio versus los pacientes que el score calcio era de 0. Entonces probablemente al mediano plazo yo puedo predecir qué tantos eventos va a tener mi paciente haciéndoles un score de calcio, haciendo un estudio por imagen. Esa era la A, como para alertarlos. Ahora es importante hacer el buen diagnóstico. Para esto es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Y vemos cómo estamos hablando de enfermedades que alteran el catabolismo del colesterol LDL. Entonces podemos tener 4 escenarios principales. Que yo tenga una mutación en el receptor de LDL o en la ApoB y este LDL realmente no pueda ser internalizado a nivel del hígado. Que yo tenga una ganancia en función de esta proteína PSSK9 y yo no puedo
reciclar como tal el receptor, entonces no lo puedo volver a poner a la superficie, hay un mayor catabolismo de los receptores, o no tengo la proteína adaptadora y este receptor unido al LDL no entra para poder hacer catabolismo del colesterol LDL. Pero es importante mandarlos a genética. ¿Por qué? Porque adicional a estos 4 escenarios principales, yo tengo fenocopias. Y estas fenocopias son importantes porque el manejo va a ser diferente. Yo puedo tener pacientes con niveles de colesterol LDL similares, pero que no van a responder al manejo usual para la dislipidemia familiar. Y ejemplos de esto son mutaciones en ApoE, que me pueden generar disbeta-lipoproteinemia, mutaciones en estos transportadores que me generan la famosa citoesterolemia, o mutación en el gen LIPA que me generan la deficiencia de lipasa ácida lisosomal. Y el tratamiento es diferente. En la deficiencia de lipasa ácida lisosomal voy a hacer reemplazo como tal enzimático para poder que haya una respuesta favorable. Ya lo decía el doctor Pachajoa, dependiendo de mi variante patogénica identificada de lo que yo voy a esperar. Y como vemos que los pacientes que tienen una hipercolesterolemia familiar homocigota obviamente son los que tienen niveles más altos, pero yo puedo tener pacientes heterocigotos que van a tener niveles que están casi similares a los que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota de la función residual del receptor LDL. Pero no todo es monogénico. Ya lo decía, siempre vamos buscando lo monogénico, pero también puede ser oligogénico, pueden ser varios genes que estén participando en la dislipidemia, o puede ser monogénico. Yo tengo polimorfismos que me van aumentando mi nivel de colesterol LDL, pero no voy a tener como tal un solo gen alterado. A nivel del fenotipo, esta era como la descripción clásica de la enfermedad: tener un colesterol LDL elevado, tener xantomas, antelamas o arcos corneales y tener enfermedad cardiovascular prematura. Estos son ejemplos, allí vemos arriba ejemplos de arcos corneales, abajo a la derecha tenemos los xantomas a nivel del tendón aquiliano, tenemos santelasmas, y todos estos corresponden a exposición acumulada de ese colesterol LDL elevado. Entonces, hay que buscarlos, porque es que, digamos, cuando nos llega un paciente a la consulta, nosotros solo estamos en un momento preciso de su vida y no sabemos realmente cómo se ha comportado realmente, si ese colesterol elevado es reciente o realmente ha estado expuesto a colesterol elevado la mayor parte de su vida, como pasa en los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota. Y hay que buscarlos. Esto ya nos dice que así como se ha acumulado debajo de la piel, alrededor de los tendones, ya puede haber acúmulo a nivel subendotelial. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico, yo tengo un paciente con colesterol LDL elevado, tengo que descartar causas secundarias. Si no tiene causas secundarias identificables, yo tengo que buscar si tiene historia familiar o si ya realmente este colesterol LDL es muy elevado. Si es así, hago los criterios de causas monogénicas y voy para los estudios correspondientes. Si no tiene criterios para causa monogénica, lo que voy a hacer es que voy a medir lipoproteína A, y si esta es mayor a 100, yo debería hacer un LDL corregido. ¿Y por qué hacer un LDL corregido? Porque qué tanto yo tengo de lipoproteína A, lo voy a discutir más adelante el doctor Blanco, pues está condicionado genéticamente. Y puedo ser que yo tengo un LDL elevado, pero a expensas de lipoproteína A. Y una vez cuando yo corrijo, probablemente tengo un colesterol LDL corregido mayor a 190 y probablemente no clasifica para pensar en una dislipidemia de origen monogénico. Cuando ya no tengo nada de esto, es que yo debería hacer scores poligénicos. En nuestro medio, pues no tenemos como identificadas esos polimorfismos como tal para hacer un score poligénico como para Colombia como tal, pero pues sería lo que debería hacerse. El diagnóstico genético se hace mediante estas escalas, tenemos varias: Simon-Broom, tenemos la MED-PET, que toman en cuenta el valor de LDL, el examen físico, la historia familiar y el estudio genético. Y con eso yo puedo establecer si estoy ante una hipercolesterolemia familiar de forma definitiva, de forma probable. Y tenemos también estos criterios de los holandeses que también me permiten establecer el diagnóstico.
Pero también tenemos scores poligénicos. Vemos cómo yo puedo tener polimorfismos que me aumentan en pequeño grado, cada uno aporta un aumento leve del colesterol LDL, pero cuando yo pongo en sumatoria, el fenotipo va a ser similar al que tiene una enfermedad monogénica. Y lo voy a poner, por lo menos, como vemos acá, en qué percentil se encuentra, por lo menos, para yo hacer el diagnóstico de una hipercolesterolemia familiar probablemente de origen poligénico. Pero también tengo que hacer la distinción si estamos ante una hipercolesterolemia familiar severa. Severa, y yo hago como este paso a paso. Lo primero que yo voy a establecer es si yo tengo enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Lo segundo es, o si no tengo establecida, si es subclínica, entonces voy a hacer un score de calcio o voy a hacer un angiotac coronario. Y si no tengo identificada enfermedad cardiovascular a nivel clínico o subclínico, voy a mirar niveles de colesterol LDL por encima de 400, yo pienso en una hipercolesterolemia familiar homocigota, o si tengo menos de 400, si tengo alguno de estos factores de riesgo. Si mi paciente fuma, si es hipertenso, si es hombre, si tiene mayor de 40 años, si está en obesidad o si tiene una lipoproteína elevada. Si tengo estos más el nivel del colesterol LDL, yo puedo estar ante una hipercolesterolemia familiar severa. ¿Y por qué es importante hacer la distinción? Por esto, los pacientes que cumplen criterio de hipercolesterolemia familiar severa tienen menor supervivencia libre de eventos cardiovasculares. Y esa diferencia realmente es bien llamativa, como vemos en estas gráficas. La C, ya para finalizar, es correcto abordaje. ¿Y cómo voy a abordar yo a estos pacientes? Y aquí la importancia es, si yo estoy seguro que estoy ante una hipercolesterolemia familiar, el abordaje tiene que ser lo más pronto posible. ¿Y por qué? Porque por lo menos este es el ejemplo de una hipercolesterolemia familiar heterocigota. Varía, es el momento en que yo empiece tratamiento para toda la vida. Esto no es 3 meses y vemos a ver si en 3 meses le puedo quitar la estatina, sino es tratamiento para toda la vida y vemos cómo si yo intervengo más temprano, voy a retrasar ese momento de ese primer evento cardiovascular. Tanto para la heterocigota como para la homocigota, aclarando que en la homocigota yo voy a empezar más temprano, incluso desde la niñez, 8 años, 6 años o menos, cuando yo identifique a este niño probablemente con los signos como tal de exposición crónica al LDL elevado. Y esta también es la importancia. Cuando digamos yo hago tamizaje en cascada, yo tengo padres con dislipidemia, identifico los hijos con dislipidemia. Los hijos con dislipidemia tienen una menor cantidad de eventos cardiovasculares y vemos cómo la supervivencia libre de eventos cardiovasculares es mejor en los hijos que en los padres con dislipidemia y probablemente porque cada vez estamos más sensibilizados a dar tratamiento de forma más temprana. ¿Cuál es la meta? La mayoría de las sociedades es claro de que esos pacientes clasifican entre alto y muy alto riesgo cardiovascular y probablemente la distinción estaba entre hacer la distinción en si es severa o no severa. Los que yo nombré allí que eran severa probablemente son los de muy alto riesgo cardiovascular y va a perseguir una meta menor a 55. Los que no cumplen criterio de severa probablemente una meta menor de 70. Y en esto es claro, la guía colombiana lo establece. Si yo tengo una hipercolesterolemia familiar homocigota o una heterocigota con un factor de riesgo cardiovascular adicional, la meta es de muy alto riesgo, menor de 55. Si no tengo un factor de riesgo cardiovascular adicional, la meta es menor de 70. Pero aquí viene el pero. ¿Cómo llegar a esa meta? Es muy difícil. Y cuando vemos lo que tenemos disponible, estatinas, ezetimibe, terapia contra PCSK9, la respuesta va a variar dependiendo de esa función residual del receptor LDL. Cuando yo tengo una hipercolesterolemia familiar homocigota, esa respuesta incluso va a ser, por lo menos en cuanto a niveles de PCSK9, casi cercana a 0. Por eso se han planteado terapias que son independientes del receptor LDL. Estas conservan, si vemos, tienen muy buena respuesta, hasta un 60% de respuesta en cuanto al omitapide, terapias contra la proteína similana angiopoietina 3 o la aferis de lipoproteínas. Esta sí la terapia se va a sostener independiente de la función del receptor LDL. Este es el abordaje hipercolesterolemia familiar homocigota, heterocigota clásico. Al paciente le digo, cambie sus estilos de vida,
inicie la estatina, no llegó a metas, adiciono ezetimibe, prontamente vamos a tener ácido bempedoico, no llegó a metas, inicia un inhibidor de PCSK9. Pero probablemente el paciente va a estar, algunos pacientes van a estar con inhibidor de PCSK9, estatinas a máxima dosis, ezetimibe, y no van a llegar a metas. Por lo cual este algoritmo se amplía y probablemente antes, después del inhibidor de PCSK9 es que yo tengo que plantear terapias independientes del receptor LDL o incluso llegar a la aféresis de lipoproteínas. Pero obviamente aquí ya se van aumentando los costos. ¿Cuál es el impacto de estos anticuerpos monoclonales contra PCSK9 en hipercolesterolemia familiar heterozigota? La respuesta es muy buena. Vemos que la respuesta está alrededor de un 50%. Entonces, la mayoría de los pacientes sí van a llegar a metas con el uso de estos medicamentos. Hoy en Colombia ya tenemos inclisiran. Inclisiran, la respuesta es un poco menor, un 40% versus un 50%, pero pues en algunos pacientes van a tener la ventaja que probablemente nos van a asegurar mayor adherencia. Ya en dosis de mantenimiento es cada 6 meses, entonces probablemente nos lleve a tener mayor adherencia a estos pacientes. Pero entonces lo que viene prontamente son estas terapias. Bueno, ya están, pero se van a ampliar, son esas terapias independientes del receptor LDL. Aquí, dos importantes, de esto nos van a hablar más adelante, que son pues, como los avances que hemos tenido, terapia génica, edición genética, pero tenemos los inhibidores del MTP, que sería el lomitapide, y tenemos los anticuerpos contra la proteína similar a angiopoietina 3, que sería como el evinacumab. ¿Y cómo funcionan estos? Por lo menos cuando yo inhibo esta proteína, la acción de esta proteína similar a angiopoietina 3, permito que se aumente la actividad de la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial. Yo hago hidrólisis, o sea, hidrólisis de triglicéridos de forma más rápida, acumulo mayor cantidad de remanentes VLDL, incluso mucho antes de que estos puedan llegar a transformarse a LDL, y los puedo reciclar, captar, eliminar por vías independientes del receptor LDL. Entonces, esto ya nos abre un nuevo blanco terapéutico. O sea, yo tengo pacientes que tengo un receptor LDL defectuoso, pero ya puedo, captar ese colesterol LDL por una vía alterna. Y eso es lo que pretende estas terapias. Hay estudios en hipercolesterolemia familiar heterozigota con reducciones mayores al 50%, aunque no está aprobado aún para esta indicación. Y sí están aprobados para hipercolesterolemia familiar homozigota. Entonces, en estos pacientes, de entrada, cuando yo tengo un paciente con hipercolesterolemia familiar homozigota, empiezo estatina, ezetimibe, de entrada. Si no llego a metas, que no voy a llegar a metas, adiciono inhibidor de PCSK9, miro si la respuesta es mayor a un 15%, si la respuesta no es mayor a un 15%, probablemente no justifique usarlo y lo voy a retirar, y ahí es donde igual no va a llegar a metas. Estos pacientes deberían plantearse el uso de una terapia independiente del receptor LDL. Y aquí es donde entra el lomitapide o las terapias dirigidas contra la proteína similar a angiopoietina 3, con o sin aféresis de lipoproteínas. Y está el estudio. Vemos cómo en una entidad donde la mayoría de los pacientes no llegan a metas, tengo reducciones, con evinacumab hasta casi un 50%. O sea que probablemente estas terapias que son independientes del receptor LDL son las que me van a permitir llegar a esa meta trazada. O sea, estamos trazando metas muy estrictas para pacientes que tienen muy poca respuesta a las terapias convencionales. Y vemos cómo es el diferencial. Cuando yo comparo evolocumab al irocumab, en estos pacientes la respuesta realmente es menor de un 30%, alrededor de un 24%, comparado con una respuesta que está alrededor de más del 40% en los pacientes que tienen terapias independientes del receptor LDL. También clásicamente hemos usado lomitapide. Lomitapide me inhibe realmente la salida a nivel hepático de los VLDL, y vemos como las respuestas son muy buenas, alrededor de un 40%. ¿Cuál es el temor que siempre se ha tenido con lomitapide? El acúmulo de grasa intrahepática, la esteatopatitis, aumento en las transaminasas, pero cada vez
hay registros a largo plazo que probablemente ese temor de que el paciente progrese a cirrosis probablemente cada vez es menor. Entonces, estas son terapias que realmente cada vez, cuando tenemos estos pacientes con hipercolesterolemia familiar severa u homocigota, cada vez las vamos a tener más a la mano. Y finalmente, si ya no tenemos nada para hacer, no tenemos disponibilidad y el paciente requiere llegar a la meta, pues tocaría hacer algo como una aféresis de lipoproteínas. La aféresis de lipoproteínas obviamente tiene todas las consideraciones del catéter, que requiere frecuencia cada 1 o 2 semanas, y probablemente esto lleva a costos, a riesgos de infecciones, entre otros, entonces realmente siempre se deja de último. Pero las respuestas son muy buenas, las respuestas son de un 50 a un 60% de reducción de colesterol LDL. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones de FDA son pacientes que tienen colesterol con terapia máxima, el colesterol LDL mayor a 200 y enfermedad cardiovascular, o mayor de 300 sin enfermedad cardiovascular. Y se puede empezar tan temprano como a los 3 años, cuando yo identifico a ese hijo, a ese niño probablemente con hipercolesterolemia familiar homocigota. En resumen, esta gráfica me parece muy importante que la tengan en cuenta. ¿Yo qué espero? Yo espero de los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota, es claro de que con lo que yo tengo disponible a hoy, para la mayoría de los escenarios, no voy a llegar a la meta. O sea, si yo uso estatina, ezetimibe, inhibidor de PCSK9, probablemente mi colesterol LDL va a estar alrededor de 200. Y eso lo vemos con la paciente que les mostré en el ejemplo. Lo único que nos va a permitir llegar a la meta trazada por guías probablemente va a ser estas terapias que son independientes del receptor LDL, ya sea anticuerpos contra la proteína similar a angiopoietina 3, o sea, ya sea el uso del omitapide. Contrario a la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que sí probablemente con las terapias disponibles, en la mayoría de los casos sí voy a llegar a la meta. Entonces, ¿qué es importante? Identificar a esos pacientes de forma temprana. Esto va a evitar la exposición acumulada a ese colesterol LDL aumentado. No todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen el mismo riesgo cardiovascular y probablemente tengo que hacer la distinción quiénes tienen un mayor o un menor riesgo y en quiénes yo voy a gastar el recurso. Muchas de estas terapias finalmente terminan siendo muy costosas. Y esto es lo que les traía, esto es lo que se espera, que nos van a explicar más adelante, que viene en cuanto a innovación para estos pacientes. Muchas gracias.